Siguiendo con la historia esta de Isla Negra 1959 de Carlos Rosa Larraín, nos dice en su título Cachupo. Hasta mi pequeño reducto donde escucho el cantar de las olas, leo, sueño o escribo. Llega Cachupo. Podría llamarlo como aquel personaje de Jack London, Cachupo, el de la isla. Verdaderamente yo no sé si catalogar a Cachupo entre los nativos o entre los isleños conquistadores. Cachupo es en realidad un nativo con carácter y por afición. Aunque muy joven aún, merece capítulo aparte de estas crónicas. En mi cuarto él se siente muy a gusto conversando. Aquí tengo libros de aventuras, de exploraciones, de náutica, fotografías y recuerdos. Tengo armas, cañas de pesca, grandes carretes y anzuelos atuneros, unas botellas para preparar algunos cócteles y muchas anécdotas de caza, de cordilleras, de guanacos y de zorros. Todo eso lo atrae. Cachupo es el nieto mayor de Lanita. Hay que agregar que es también su corazón, sus desvelos y su tormento a causa de las aventuras que lo absorben. Él gusta charlar conmigo porque adivina que yo de niño fui también así. Bueno, y pienso que de viejo no me he corregido mucho. Cachupo es bajito, muy moreno y delgado. Ya tendrá más cuerpo. Cuenta solo unos 15 años, según creo. Pero es un muchacho fuerte, con esa fuerza de los flacos y menudos. Cachupo me hace recordar a un auténtico rotito que conocí y al que apodábamos Pellejo. Voy a dedicarle ahora mismo, ya que me he acordado de ella, la historia de Pellejo a mi amigo Cachupo. De seguro puede servirle en la vida. No es tan hermosa como aquella que Rubén Darío contaba a Margarita, pero sí más verdadera. Diremos entonces, como Darío, Cachupo, te voy a contar un cuento. Cuando hubo aquella gran cesantía el año 1931, los bravos rotos nortinos recorrían el continente de punta a punta y ofrecían sus trabajos en las zonas agrícolas, hasta por un pedazo de pan negro. Yo arrendaba por esos años un fundo en el sur y como las casas y bodegas estaban frente al camino público, me encontraba asediado día a día por las tristes pandillas de calicheros, cesantes, enflaquecidos y polvorientos. Los peones de la hacienda veían con recelo la llegada de los mal afamados pampinos y por otra parte no había tampoco trabajo para ellos. Se les ayudaba con unos panes o algunas cucharones del rancho de porotos y se les deseaban mejor suerte, más allácito. ¿Qué iba uno a hacer? La caridad empieza por casa y en casa apenas nos sosteníamos nosotros. Como antecedente de esta narrativa de Carlos Rosa Larraín, les cuento que lo que él narra de 1931 es el desmoronamiento de las oficinas salitreras, porque en Europa se descubrió el salitre sintético. Entonces, todas estas oficinas que habían en las salitreras se derrumbaron, porque era el salitre que llegaba a todo el mundo, llamado el oro blanco en Chile. Y fueron miles y miles de personas que se quedaron sin trabajo en pleno desierto en la Pampa Nortina. Y ellos acudieron a diferentes pueblos buscando trabajo, buscando habitación, y en muchas partes se les acogió y en otras se tuvieron que volver a sus pueblos porque había gente de todos los pueblos. Fueron momentos aciagos de hambre y de dolor de la década de 1930, con el desmoronamiento de las oficinas salitreras. Habían, imagínense ustedes, 120 industrias del salitre que trabajaban con cientos y cientos de seres humanos para extraer el caliche de esta tierra dura, reseca
y a pleno sol de un desierto demasiado seco, árido. Entonces sigue narrando Carlos Rosas. Una tarde de enero estaba montando mi caballo para irme a revisar la trilla, cuando surgió frente a mí, como brotado del suelo, un rotito moreno. Venía solo, lo que ya era una muestra de inteligencia. Cuadrillas numerosas de nortinos infundían en confianza. Y a los patrones además se les hacía incómodo escoger a 2 o 3 y despachar a los otros. Eso le restaba a todos posibilidades de obtener trabajo. Este calichero pues andaba solo buscándose la vida. Además de sapiencia, aquello demostraba hombría. Para colmo, el rotito era simpático. Muy pequeño, muy delgado, parecía tener solo la piel sobre el apretado manojo de músculos elásticos de que su cuerpo estaba hecho. Tenía el color tostado, casi negro, de los pampinos. Me saludó descubriéndose la cabeza y mostrando 2 hileras de dientes grandes y blancos, donde solo faltaba un colmillo. ¿No habrá una peguita, patrón? No dijo nada más. No empezó con lamentos de hambre como otros que ya venían derrotados de miseria. Nada. Solamente rió interrogante. ¿De dónde eres? Del norte, pues, patrón. Y señaló vagamente hacia atrás con una mirada. ¿Cómo te llamas? Pedro Juan Caravante Núñez, para servirlo. Y levantó el raído sombrero al soltar su letanía. Luego agregó, por mal nombre me llaman Pellejo, pero tengo mis papeles ordenaditos. Uno de mis perros, un fox terrier vivaracho y gruñón, lo olfateó, y muy contra sus aristocráticos prejuicios, meneó el escaso rabo en honor de Pellejo. A una señal de los dedos del hombrecito se alzó sobre sus patas hasta alcanzar con el hocico la mano que lo llamaba. Aquello me decidió aceptarlo. Uno más en la cuadrilla del fondo, no sería nada. ¿Y qué sabes hacer? De todo trabajo de campo, patrón. Yo era del lado de Aconcagua antes de irme al norte. Bueno, le dije, vamos caminando. Aunque traté de marchar despacio en mi caballo, Pellejo para seguirme llevaba un medio trotecito. Se le cimbraba a la espalda la sucia bolsa con los mohos. En la deshilada cinta de sombrero tenía encajada una cuchara de latón como los antiguos peregrinos. Llegamos a la era. Trilladora y motor estaban detenidos y la cuadrilla corría afanosa de la percha de Sacos a las carreras fleteras. Era cercana ya la puesta de sol y se estaba cargando a trato las carretas que partirían con la fresca del amanecer. Quizá la estación ferroviaria. Cerca del arroyo, bajo unos sauces, humeaban las grandes ollas de fierro con los fragantes porotos rojos y ají. Don Baucha, el cuque, vigilaba y revolvía el guiso con un inmenso cucharón de palo. Al llegar saludé con un sonoro «Buenas tardes, niños». Se escuchó, como en los colegios, el coro de voces roncas o juveniles. «Buenas tardes, patrón». Don Valeriano, el mayordomo, se acercó para dar cuenta de la faena. 250 sacos, don Carlos, desde la 1 hasta ahorita nomás. Hemos trillado muy parejo. ¿Cuántas carretas cargarán? Todas, patrón, 14. Luego miró a Pellejo y con esa crueldad socarrona de los campesinos del sur me interrogó. ¿Y ese hombronazo, patrón? Dele una ración esta tarde y mañana lo metes en la cuadrilla, en donde haga falta. Respondí sin mayores comentarios. Pellejo miraba al frente como si no se hablara de él. «Será de gavillero entonces», dijo don Valeriano, «con esa tremenda cuerpa». Tuve que reírme, pues la facha de mi protegido no era de las más lúcidas. Todavía, como que no quiere la cosa. Un grandote, Pedro Lillo, que era el taita de la posada, de la peonada, se vino a pasar junto a él con un saco al hombro y se detuvo en un instante a su lado para que los demás lo observaran. Pellejo le llegaba a la mitad del pecho. Los muchachos rieron. Con la confianza que concede el patrón joven al mejor de sus hombres, Pedro Lillo, de pie con sus 80 kilos al hombro, me habló risueño. «¿Y este gigante brujo, patrón, lo trajo para asustarnos?» «No», le dije,
para que mañana te ayude la abocadura. Toda la cuadrilla se había detenido y observaba al recién llegado. Al oírme celebraron con grandes carcajadas lo que supusieron una broma. Pellejo era el único que no reía. Estaba allí impasible y tranquilo. La abocadura de las pesadas gavillas de trigo que había que arrastrar sobre las mesas para embutirlas en las insacibles fauces de la máquina trilladora. Era una tarea pesada que se hacía en turnos de 6 carretas por hombre, y para ello se escogían los más fuertes y de largos brazos. Generalmente eran 2 o 3 a quienes los demás miraban con respeto. De reojo observé a Pellejo. Allí estaba, impávido, frente a las burlonas caras de todos. Le miré los brazos, eran largos, resultaba casi desproporcionados al cuerpo pequeño y flaco. Parecía un mono, mi pobre Pellejo. Muy serio, confirmé la orden. No era cosa tampoco de estar dando salario y comida a forasteros inútiles. Valeriano, mañana me pone este hombre a la boca, ¿no? Bien, patrón. Por allá en el grupo uno chungueó. ¿Y ahora que venga a ayudar a los sacos? Otro dijo con voz aguda, no, si trae la pura cuchara para los porotos. Hubo largas carcajadas y la cuadrilla, retrasada en el trato, volvió con energía a la tarea, a hombrear sacos y cargar las carretas. Pellejo, siempre callado, dejó su bolsita, el sombrero, con la cuchara de lata atravesada en la cinta y la destrozada chaquetilla en el suelo. Se arremangó la camisa de topuyo y sin decir palabras se acercó a los cargadores. Puso el hombro y le voltearon un saco, medio a la mala, como para voltearlo. Lo acomodó con un cimbrón de la delgada cintura y pidió muy serio, póngale otro, señor. Los 2 sombreadores se miraron y miraron a Pellejo. Alzaron con fuerza otro saco y lo colocaron sobre el anterior. Pellejo partió de trotecito, se fue con sus 2 sacos de a 80 hacia la carreta más distante y allí se detuvo tranquilo, ni un temblor en las delgadas piernas nervudas. El carretero, mal llamado Juan Mandinga, quiso probarlo otro poco. Se hizo como que no lo había visto y le dio la espalda, acomodando su carga. Ya, señor, dijo Pellejo, y con una fuerte reflexión de las piernas y recio envión de los hombros, lanzó los 2 sacos juntos sobre la primera corrida que ya formaba cama en la carreta. Mandinga se volvió con cara de asombro. Todas las risas cesaron. La peonada trabajaba ahora rápidamente y en silencio. El Pellejo seguía cargando sacos a medio trote. En una hora se terminó el carguío y los hombres sacudieron con los dedos el sudor que les bañaba cuello y frente. El Pellejo se puso su chaquetilla rotosa sobre la espalda y aceptó el pitillo de un muchachote le ofreció. Dio apenas las gracias y se fue con los otros hacia el rancho. Ya estaba aceptado en la cuadrilla. Al día siguiente, Valeriano y Pedro Lillo le cargaron la mano pesada en la abocadura. Cuando tocaba cambio después de 6 carretas, Lillo se hacía el distraído y no tomaba el turno. Pellejo, con los mangones de cuero de cabra en los brazos, largos brazos y el mandil peludo que le llegaba a los pies, abocaba 2 o 3 o 4 carretas más de la cuenta sin dar muestra de fatiga. Por la tarde Valeriano ya le había tomado cariño y la cuadrilla entera lo tuteaba. Cuando se iban hacia el rancho, donde humeaban olorosos los porotos, Valeriano le dijo al pasar frente a mí, ya le conté al patrón que saliste bravo para la abocadura. Pellejo rió con todos sus dientes y contestó sin alardes, piore de ripiar caliche, señor. ¿A qué se refiere con el de ripiar caliche? Es echarse esos sacos de caliche, de la roca dura de sal al hombro que le tocaba hacer en el norte, en la Pampa Nortina. A eso se refiere con terripiar caliche. Pasaron los días y las hazañas de fuerza y aguante de Pellejo eran el motivo de los comentarios asombrados de Valeriano y la cuadrilla. Pellejo se echó solo desde el suelo 2 sacos de a 80 al hombro. Pedro Lillo no fue capaz de hacerlo. Pellejo de emparvador ensartó 3 gravillas en la larga horqueta de palo y, afirmando apenas la contera en la faja roja de la cintura, las levantó en el aire y las lanzó como jugando
por sobre altas barreras de la carreta. Pellejo le dobló la mano Pedro Lillo por la otra noche. Fue en la cantina de Segundo Juárez y lo hizo traveseando. Pellejo, Pellejo, Pellejo. Una tarde casi oscuro ya estaba yo sentado en el corredor del antiguo caserón. Los murciélagos rasgaban el crepúsculo como negras navajas chillonas. Alto, grandote en la penumbra por la esquina de las bodegas, apareció Pedro Lillo. Se vino acercando sombrero en mano. Con permiso, patrón. ¿Qué te pasa a esta hora, Pedro? Yo tenía prohibido que se me molestase en la noche, salvo asuntos muy graves, y aún en estos casos debía hacerse por intermedio de Valeriano. De otro modo yo no lograba descanso. Patrón, disculpe, pero es cosa muy privada. La voz del hombre y el semblante denotaban seria preocupación y nube de descender. Vamos a ver, Pedro, ¿qué te sucede? A mí nada, pero el pellejo, ¿qué hay con el pellejo? Ese hombre no es hombre bueno, patrón. ¿Por qué? Un hombre tan rechico no puede tener tanta fuerza, señor. La cuestión era una tontería y creí que Pedro Lillo venía algo bebido. No me vengas a molestar con losuras, hombre, le dije enojado y me levanté para observarlo. No, el grandulón de Pedro estaba perfectamente sobrio y la expresión casi lúgubre de su semblante siempre risueño me intrigó. ¿Qué es lo que te pasa por el pellejo? Le dije, riendo. Parece que te duele que se las haya ganado a todos en fuerza y en aguante. No, patrón, es que hay cosas que no son así más. Aquí Lillo dio a su largo rostro una expresión maliciosa y extraña. Me armé de paciencia. Mira, Pedro es un hombre chico y flaco, puede hacer las mismas cosas que tú. Todo es cuestión de voluntad y de destreza o si prefieres, de maña. Yo te aprecio a ti lo mismo que antes y desearía que te hicieras amigo de Pellejo. Disculpe, patrón, pero uno no puede ser amigo de hombres como el tal Pellejo. Ese es mal hombre, patrón. Bueno, Pedro, suelta de una vez. ¿Qué es lo que tiene de malo el pobre Pellejo? Pedro Lillo se me acercó mucho en la sombra del corredor y después de mirar a todas partes empezó a cuchichear. Patrón, me dijo casi al oído, desde el primer día yo le empecé a desconfiar al mentado Pellejo. Cuando lo vi que le cargaron 2 sacos y ni le temblequeaba el tubillo esperando, ya me despertó sospechas. Varias veces lo estuve siguiendo para ver lo que hacía, hasta que ayer lo pillé. Ahora entiendo bien la cosa porque fui y le conté todo a doña Márgara, todo lo que vi de doña Márgara, patrón, sabe mucho de todo asunto. ¿Qué es lo que le pillaste, Pedro? Y me reí. Patrón, no es cosa para la risa. Ya, lárgala, pues, hombre. ¿Sabe? Es que lo encontré a este indino, patrón. ¿En qué? De un tarrito chicón. Estaba comiendo apurado anoche. Había luna menguante y lo vi de clarito. Cuando se fue, botó el tarro y yo lo recogí y se lo llevé a doña Márgara. Quedaba un conchito. Ahora sé de a dónde saca tanta fuerza el tal pellejo. ¿Y qué estaba comiendo el pellejo? Pues hombre, dilo una vez. Estaba comiendo un barancunje de puros huevos de sabandija, patrón. Doña Márgara los conoce. Bueno, historia que es rigurosamente verídica, aunque no sea isleña, se la cuenta Cachupo, mi amigo, por si alguna vez se siente deprimido. A comer huevos de sabandija, Cachupo, lo difícil es encontrarlos, por eso el pellejo tenía tanta fuerza, porque sabía encontrarlos. Yo creo que a este simpático Cachupo no va a faltarle el singular alimento. Es inteligente, amistoso y buscavidas. No sufre cortedades de genio ni estúpidos complejos. Él llega a todas partes y donde fuere es bien recibido. Tiene un modo especialísimo de dejarse caer, y cae siempre de pie como los gatos. Cachupo llega a cualquier sitio y de inmediato capta el ambiente. Por lo general, como es simpático e inteligente, se le recibe con cariño. Pero si por uno u otro motivo ha llegado en momento inoportuno, él lo nota.
hace una de sus divertidas referencias y se despide muy orondo. Recorre la isla de punta a punta. Los nativos lo quieren y lo miran como a uno de los suyos. Lo han visto nacer y criarse aquí. Y Cachupo es más popular que cualquiera de los personajes de la isla. Entra a las casas de los amigos, se sienta junto al fuego, acepta una copita de vino o del fuerte y se informa de la salud de todos. La familia, los sembrados, los bueyes, los caballos. Allí quería llegar. Si el nativo tiene caballos, Cachupo consigue que le presten uno para el día siguiente. Corre y galopa desde la mañana a la tarde por lomas y quebradas. Tiene gustos viriles y es audaz y aventurero. Ya se ganó una reprimenda, sería cuando, siendo muy pequeño, se largó al mar y nadó largo trecho entre las olas y las rompientes. Le fascinan las armas de fuego y anda siempre con algún fusil, escopeta o pistola que acaba de adquirir o está negociando con un amigo. Tiene además espíritu de empresa. Cría gallinas, vende huevos, engorda cerdos. Siempre está con algún negocito o cambalache entre manos. Con todo lo que va dicho, ¿puede dudarse de Cachupo? ¿Sabrá conseguir siempre su mágica cena de huevos de sabandija?